empezamos, ¿os parece? Sí. Vale, pues bueno, os presento a Ana, que yo creo que la conocéis todos, ¿verdad? Para quien no la conozca, ella es psicóloga y es sexóloga y ha venido hoy a hablarnos de un tema que está a la orden del día. Que es el tema de las violencias machistas. Ella suele dar una charla en el ámbito, digamos, más académico, es decir, universidades, institutos. Sí, la parte más social, sanitaria, la parte más relacionada con lo público. Y bueno, fue justamente un poquito por eso que tuvimos la idea de hacerlo aquí, que es un ambiente realmente bastante diferente de donde suele ella moverse. A mí me parece importante que estas cosas también tengan lugar en espacios como este. La idea realmente a mí me nació en el bar, porque Adri ha sido alumna mía durante muchos años, entonces después de clase nos íbamos a tomar algo y siempre teníamos entre todo el grupo conversaciones bastante, digamos, acaloradas, por decirlo de alguna manera, sobre estos temas de género, feminismo y demás. Y al final creo que es importante estas conversaciones, obviamente, pero también pienso que es importante tener más información a nuestro alcance, porque al final con los hechos objetivos es donde realmente podemos emitir una opinión más valiosa. Así que fue por eso que invité a Adri a dar la charla. Me encantaría, y no sé si eso pasará o no, que al menos con este pequeño grano de arena que hoy Adri va a dejar aquí, estas conversaciones acaloradas pues pasen a ser un poquito más, digamos, amistosas y sobre todo que caminemos un poco más en la misma dirección, todos y todas. Así que nada, pues mucha suerte. Gracias. Deciros que el proyector se ve un poco mal, como habéis podido comprobar, porque hay mucha luz y porque no es muy bueno. Y que hay un precio recomendado de 3 euros. Podéis dejar más, menos o lo que queráis. Ella obviamente suele cobrar por estas charlas, pero como queríamos hacer la charla pública y abierta, pues no hemos puesto una imposición de precio, pero vamos, que molaría un montón que dejarais algo. Así que voy a poner un botecito ahí. No se os juzgará por la cantidad que abajo hay un barcito con cerveza, tés y así. Si a alguien le apetece, yo voy a estar por aquí, ¿vale? Y también contaros que vamos a grabar, estamos grabando ahora. Si queda más o menos bien, igual lo colgamos en redes para que todo esto pueda llegar a más gente. Muy bien, ¿vale? muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas a todas y muchísimas gracias, ¿no? Especialmente a Carla, que ahora está con un poquito de agua, pero bueno, especialmente por haber dado ese espacio a algo como esto en un lugar diferente, ¿no? En un lugar que es verdad que tiene algo de subversivo, ¿no? El poder hacerlo aquí y tiene algo especial, tiene algo que también posiciona, ¿no? En el mundo, en otros lugares, en otros ámbitos. Y desde luego el poder hacerlo en una escuela de música especialmente iniciado, ¿no? por Carla, esa propuesta, sí que también en sí ya es muy simbólico, ¿no? Esas ganas que se tiene a nivel colectivo de empezar a hablar y de empezar a posicionarnos respecto a las cosas. Es verdad que en los bares bueno, pues acaloradas, etcétera. Yo hace ya mucho tiempo que he dejado de pelearme, ¿no? Porque hay cosas que es mejor, ¿no? Como no entrar, y en este sentido yo creo que todas las personas que estáis aquí estáis de una manera muy abierta y con muchas ganas también de, más que de aprender, de reflexionar. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? El que podamos reflexionar todas juntas, que podamos conocer y poner en común la realidad que hay hoy en día respecto a eso. Entonces, creo que en ese sentido para mí es muy importante que sean espacios seguros, ¿no? Estos, y por cómo se convoca esto, por la gente que viene, creo que sea fácil que sea de esta manera. No considero, ¿no? Que vaya a haber a alguien que no venga convencido hoy y que se vaya convencido. Creo que ya todas estáis convencidas, ¿no? Las personas que estáis aquí.
Entonces, como hemos titulado esta charla, la hemos titulado La libertad de las mujeres, un análisis feminista de la cultura de la violación. ¿De acuerdo? Es la primera vez que le pongo este nombre y para mí era muy importante empezarlo, ¿no? Con algo que tiene que ver con algo positivo, que es la palabra libertad. ¿Vale? Es un poco plagio de otra conferencia que escuché de Nessie Retos, que hablaba de la paz de las mujeres. Y es importante también empezar a meter estas palabras positivas, porque la palabra mujeres siempre van asociadas a cosas relacionadas con las violencias, con lo negativo, con el maltrato. Y es importante ya las palabras en publicidad, se estudia muchísimo, ¿no? Cómo tienen un impacto a los conceptos. Entonces, en ese sentido me parecía importante empezar a colaborar con esa parte positiva del título y de la palabra libertad, ¿vale? Yo más o menos me he preparado una hora, voy a intentar ir un poquito más rápido, voy a intentar acortar porque hemos empezado algo tarde y luego también para tener, que vosotras tengáis un espacio para dudas, para reflexiones, para lo que lo queráis utilizar. No se ve muy bien, pero más o menos lo podréis ir leyendo, ¿vale? Yo de todas formas, el PowerPoint es más que nada un guión para mí, ¿vale? Entonces, yo creo que os vais a enterar bien y si no me preguntáis, me paráis, ¿vale? Es un espacio cerrado, pequeño, así que bueno, que creo que podremos estar a gusto, ¿vale? Yo siempre empiezo hablando de esto, ¿vale? Con una frase de Susan Brown Miller que dice: el descubrimiento por el hombre de que sus genitales podrían servirle de arma generadora de miedo debe figurar como uno de los descubrimientos prehistóricos más importantes, junto con el fuego o el hacha de piedra. Desde tiempos remotos hasta nuestros días, la violación ha sido un método de intimidación mediante el cual los hombres mantienen a las mujeres en un estado continuo de terror. Esta es una frase de Susan Brown Miller del 75, porque en ese momento, en el 75, sí que formó parte de las agendas públicas, todo lo que tiene que ver con las sexualidades y con la violencia, ¿vale? Estamos hablando más o menos de la tercera ola del feminismo. Hay 3 olas que están documentadas. La primera ola viene con las sufragistas, la segunda ola viene con el libro de Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, y la tercera con Kate Millett y Lo personal es político, y aquí es donde se enmarca Susan Brown Miller. Entonces aquí Susan Brown Miller dice una frase que rompe, ¿no? Una frase que desde luego cae fuerte y no pasa desapercibida, y es ese: colocar en los museos significa el poder poner una realidad en un espacio que no se había puesto, y es un espacio histórico, es narrar la vida, narrar la cultura desde una perspectiva que había estado invisibilizada y silenciada. Susan Brown Miller empieza aquí, pero de repente se vuelve a hacer un silencio, se vuelve a desagendar, ¿no? de esa parte pública, y nos encontramos a día de hoy, ¿vale? Después de como un momento de silencio, de invisibilización, entonces aparece ahí como algo que no existe. Entonces, para entender un poco de dónde partimos, tenemos que conocer de qué estamos hablando, ¿vale? Hoy en día, o me pasaba, ¿no? Preparando un poco esto, sí que sucedía que mucha gente, cuando yo además que trabajo con violencia de género, muchas veces se confunde, ¿no? Y se confunde mucho en la cotidianidad, en el día a día, en las conversaciones, parece que lo tenemos claro, pero hay una diferencia, ¿vale? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo aquí he hecho un pequeño esquema en el que hablo de violencias machistas, violencia de género, y ahí se incluye la violencia sexual. ¿Cuál es el panorama actual? El panorama actual es que en España está el concepto de violencia de género está sujeto solamente a las violencias que se ejercen dentro de la pareja o la expareja, ¿vale? Se ha abierto ese término y la Organización Mundial de la Salud habla de cualquier tipo de violencia ejercida por un hombre hacia una mujer. Cuando hablamos de las violencias de género, aquí en España solamente se trata de pareja o expareja, y solamente se trata la violación, solamente se habla de la violencia sexual, también hay, es decir, estamos hablando de una violación dentro de una relación de pareja. A nivel real, a nivel de juicios,
¿vale? Ahí sí que es verdad que hay una trampa, ¿no? Porque realmente es muy difícil o prácticamente imposible aprobar algo que tiene relación con una violación dentro de una relación de pareja. Esto también suscitó muchísimo debate, porque hasta hace muy poco se entendía que era algo obligatorio, ¿no? Había una obligación conyugal, que le llamaban así, a mantener relaciones sexuales dentro también de las relaciones de pareja. Por tanto, ¿qué pasa? Tenemos otro concepto, que es el de violencia sexual, ¿vale? La violencia sexual es la coacción de la libertad sexual de las personas. ¿Qué sucede con la libertad sexual? Que es que a nivel legal no ha estado legislada, es decir, aparece una ley, pero no, a nivel de políticas públicas no hay ningún tipo de realidad respecto a eso, ¿no? Entonces, nos pasaban cosas, han sucedido situaciones que han ponido en jaque, ¿no? De alguna manera a todo el sistema. ¿Por qué? Porque aparece una ley, aparece algo de violencia sexual que vemos que es absolutamente patológica, ¿no? Que de repente no nos encontramos ahí con una realidad que represente algo que tiene un impacto tremendo para nuestra salud y algo que tiene un impacto tremendo para nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Yo lo que pretendo, o un poco mi idea hoy, es ir de algo muy macro para llegar a lo micro. ¿Por qué? Porque si no entendemos, si nosotros hablamos, ¿no? Y en esos debates que comentaba Carla, si se habla de alguna manera de algunas conductas, lo que le llaman micromachismos, que no tienen nada de micro, pero bueno, eso que tenemos que ver con la cotidianidad, parece que hay como una ruptura, ¿no? De hecho, siempre las cosas que suceden aparece como de exageración, de difícil. Y yo, si ahora mismo pudiese preguntaros a todas, aquí o en cualquier lugar, ¿quién está a favor de las violaciones? A quien me parece bien, nadie respondería que sí, absolutamente nadie. Sin embargo, tenemos una realidad, y ahora entraremos en el tema que es, por ejemplo, el tema de la manada, en el que vemos que realmente ahí se está legitimando una violación. Entonces, claro, tenemos un sistema absolutamente desquiciado, ¿vale? Por una parte, es algo de lo cual nos escandalizamos tremendamente, pero por otra parte, nuestra cotidianidad, nuestro día a día, está repleto de violencias sexuales cotidianas. Entonces, claro, cuando lo vemos en lo micro, no nos damos cuenta, pero ahora vamos a tener que entender o a conectar toda esa parte más macro para llegar un poco a nuestras realidades. Entonces, ¿cómo está ahora mismo conceptualizado, legislado, ¿vale? Todo lo que sabemos de violencia sexual está siempre desde una perspectiva jurídica, ¿vale? Tiene un valor tremendo, tiene un poder tremendo, y así se entiende dentro de la jurisprudencia, ¿vale? La violencia sexual es privar de la libertad sexual, no tanto de la integridad física, que tiene que ver con la violencia física, y hay tres tipos de violencia sexual: la agresión sexual, que es donde metemos la violación, el abuso y el acoso sexual. La agresión sexual tiene una característica, que es que tiene que haber, para que una persona sufra agresión sexual, tiene que haber intimidación o violencia, ¿vale? Para que sea abuso, tiene que ver con el engaño, la coacción o la sorpresa, ¿vale? No tiene que haber signos de violencia, ¿vale? Y el acoso, que en un principio sí que está bastante distinguido, tiene que ver con favores de naturaleza sexual en el que el acosador aprovecha una situación de superioridad que puede ser laboral, docente o similar. ¿Cuál es la dificultad en estos conceptos? Bueno, pues la dificultad viene en los términos de agresión sexual y acoso sexual. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a hablar ya de uno de los mitos, ¿no? Que tiene que ver con cómo respondemos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se espera de una persona a la hora de reaccionar, ¿no? Cuando fue lo del juicio de la manada, se creó un grupo de psicólogas y psiquiatras que hicimos un comunicado para poder explicar que las reacciones ante una situación de temor son varias. Aquí solamente están hablando de un tipo de reacción, es decir, si tú te sientes agredida, tienes que defenderte, que además es una defensa que tiene un patrón muy masculino, ¿no? Que es el del conflicto, el de la confrontación. No tiene una conducta dentro de los roles en el que estamos educadas las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Las personas podemos reaccionar ante una situación de temor de tres maneras. Una, por supuesto, confrontando, peleando, ¿vale? Otra, dejándonos hacer, y otras con el bloqueo.
Y este tipo de reacción es lo que están midiendo para que sea agresión y no abuso. No se pone el foco en la intención, en lo que se va a hacer. Por eso hablaba de una justicia absolutamente patologizada. Yo no soy jurista, ¿vale? Pero como hablo de este tema, estoy algo familiarizada y algunas aquí que podrán corregirme y que podrán matizar algunas cosas. Pero claro, aquí ya estamos entrando dentro de una situación compleja a la hora de relacionarnos, porque el protocolo de la Comunidad de Madrid ante una agresión sexual dice literalmente que hay que medir la resistencia. Por tanto, mi yo víctima voy a ser más víctima o menos víctima dependiendo de cómo actúe. Entonces, es uno de los pocos juicios, o creo que el único, en el que se juzga a la persona o el delito dependiendo de la reacción que tengo. Y son reacciones que son humanas. De hecho, muchas veces el hecho de poder, la reacción que yo tengo tiene mucho que ver con la falta de preparación, ¿no? ¿Por qué no suelo reaccionar? Pues porque no existe, porque a mí no me han explicado cómo tengo que reaccionar ante una violación. Si sabemos cómo tengo que reaccionar, por ejemplo, si viene un terremoto, si conocemos otro tipo de... si me quieren robar, si me quieren hacer cosas... Pero el tema de la violencia sexual no nos han explicado cómo actuar. Sí, como una violación de portal, pero el 88% de las personas que nos agreden son personas conocidas. Entonces, claro, resulta que aparece ahí algo que realmente no estamos conectadas. Hay algo aquí que empieza como a romperse, a desfigurarse, a cuestionarse, ¿no? Yo también, antes de seguir, yo quería comentaros una cosa, porque he empezado ya a hablar de la ponencia, pero yo soy psicóloga, yo trabajo en un espacio de mujeres, siempre he trabajado en espacios públicos de mujeres. Y ahora actualmente estoy en el espacio Mujer Madrid, que es un espacio además muy privilegiado, muy chulo. Estamos en El Pozo, pero yo empecé a trabajar hace 10 años en CIMASCAM, que es el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. También he trabajado en CIASI. Por eso, yo de alguna manera me he especializado en violencias sexuales, porque no existen estudios académicos, no existe formación específica en estos términos. Incluso en los másteres de violencia de género no se habla de esto. Todo lo que conozco ha sido más o menos autodidacta y fruto de mi experiencia. Entonces, como yo empiezo hace 10 años a trabajar en esto, empiezo a estar como muy conectada con lo que sucede. También hay un cambio muy notorio. Cuando empiezo a hacer este tipo de formaciones me costaba muchísimo encontrar documentación, encontrar vídeos, encontrar lecturas. Hoy en día, ya solamente con el Facebook, yo sigo a muchas redes de personas feministas, solamente con lo que hay ahí, yo de una semana a otra tengo que actualizar algo. Pasa alguna cosa, salen noticias. Entonces, claro, ahí hay como una ruptura o algo que ha sido tremendo, ¿no? El cómo está ahora y lo que está sucediendo. Entonces, solo lo que os comentaba, hay algunas dificultades que tienen que ver con medir el consentimiento y que eso solo se legitima una manera de reaccionar ante el peligro, ¿vale? ¿Dónde estamos actualmente? Bueno, se habla o se empieza a decir, ¿no?, que estamos entrando, que estamos ya en lo que es la cuarta ola del feminismo. ¿Qué tiene de característica esta cuarta ola? Que viene de la mano de las violencias sexuales. ¿Cómo aparece? ¿Cómo surge? ¿Por qué estamos tan enfadadas ya, ¿no? O sea, ¿por qué el 8M fue tan brutal el año pasado y este año va a volver a serlo, ¿no? Bueno, pues porque aparece un tipo de feminismo acompañado de las redes sociales que da una imagen de mainstream. Hay que tener cuidado porque esto también nos deja en una situación de peligro, ¿no? Pasar de un momento en el que el feminismo siempre ha estado al margen a algo deseado para la identidad de muchas personas de izquierda, también supone un peligro, porque no nos permite profundizar en lo que realmente supone este cambio y lo que realmente supone este contexto, ¿no? ¿Qué nos hace llevar aquí? ¿Qué nos hace de alguna manera entrar en un espacio, en esta cuarta ola, ¿no? Hay dos acontecimientos en España que marcan por completo nuestra realidad, que es el fenómeno MeToo, ¿vale? El Cuéntalo, aquí en el Estado español, y el juicio de la manada, ¿de acuerdo?
¿Por qué han sido tan importantes? El juicio de la manada porque ha puesto en relieve y ha visibilizado algo que no habíamos visto todavía como sociedad. Insisto mucho que yo conozco muchos casos de esos, los conozco desde esa perspectiva más terapéutica, ¿no? Más íntima, pero son cientos los casos que son de estos. Pero de repente hay uno que, por suerte, sale, ¿no? a la palestra y que además a nivel jurídico sale muy mal. Entonces abrimos los ojos, ¿no? De alguna manera esto tiene algún tipo de impacto. Con todas las violencias, cada vez que se ha legislado algo, tiene el mismo modus operandi. Pasó con la violencia de género, con la violencia machista. Hay una ley que no se aplica y de repente hay un caso que fue el de Ana Orantes. ¿Vale? Ana Orantes sale en la televisión, a Ana Orantes la asesina a su pareja. Entonces ella, a partir de ahí, ya se hace la ley integral contra la violencia de género y empieza a formar parte de nuevo de la agenda pública. Por eso hay que diferenciar la parte legislativa y judicial de la parte de políticas públicas. ¿Cómo conseguimos llegar a la parte legislativa? A través de estos movimientos que están surgiendo ahora colectivos, empiezan a apretarse un poco todos los movimientos políticos y de ahí ya podemos empezar a hacer leyes y a cambiar las cosas. Fue el caso de Ana Orantes con el tema de la violencia sexual, está pasando ahora y tiene que ver con el caso de la manada. Ha puesto sobre la mesa una realidad que llevaba tiempo oculta, ¿no? Que llevaba tiempo desapercibida, que pasa aquí, pasa en todos los países del mundo. Y otro también acontecimiento que para mí ha sido importantísimo es el del Me Too y Cuéntalo. ¿Por qué es tan importante este? Porque lo que ha hecho ha pasado de que las cosas sean individuales a que sean colectivas. Y además esto tiene un impacto importantísimo en la salud de las mujeres, porque lo que sucede es que hay una reparación, hay un reconocimiento. Cuando sufres una violencia sexual y por cómo está un poco todo sujeto, las emociones que más acarreamos las mujeres es la de la culpa, la de la vergüenza, tienes muchas dudas. Si salimos un poco de la mítica violación del portal, no sabes muy bien qué ha pasado, suele ser una persona de confianza, no la quieres perder, a lo mejor también pertenece a un grupo, ¿no? A un colectivo. Entonces, claro, el Me Too permite de una manera anónima contar cosas, ver cosas que te han pasado. Entonces fue de repente un momento espontáneo de empoderamiento colectivo. De hecho, ahora se ha hecho un estudio, aquí ahora no lo he traído, pero si queréis, es intenso, ¿vale? Pero esto ha permitido que saliese un estudio de Cuéntalo, que han sacado conclusiones de cuántas personas han sufrido diferentes tipos de abuso, de acoso, de violación, y bueno, se han sacado muchísimas conclusiones que nos está sirviendo para seguir trabajando y para seguir viendo qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando ahora con tanto movimiento? Bueno, pues que se pone de nuevo en relieve que la cultura a la que pertenecemos, que ese patriarcado en el que estamos sujetas, sostiene también la cultura de la violación. Aparece una manera de relacionarnos, una manera, un prisma entre nosotras de estar en el mundo que está absolutamente conectado con algo que tiene que ver con algo muy intrínseco, con algo que se ha asomado por todas las grietas y que es la cultura de la violación. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede en ese momento tras la polémica de la manada? Ya se empieza al día siguiente, después de cuando salimos a la calle, después de manifestarnos a nivel público, ya empiezan a salir noticias, ¿vale? Una de ellas en mayo de 2018, ¿vale? Lo que comenta es que se considera que debe dejar de hacerse distinciones entre abuso y agresión, ¿vale? En ese momento ya hay un impacto, ya se convoca una comisión y ya empieza a haber una comisión que, por cierto, también fue muy curioso porque era una comisión jurídica de solamente hombres. Entonces hago una comisión, la hago solamente de hombres y luego ya meto a otras mujeres juristas para poder ordenar todo el tema relacionado con la violencia sexual, ¿no? Por eso es tan importante lo de la conciencia de género, lo de aprender, ¿no? Y lo de no hacer a veces pedagogía, porque creo que ese conocimiento se adquiere con una actitud, con un querer saber, con una apertura y no tanto solamente con algo más superficial, ¿no? Con una postura más estética. Entonces, ¿cuáles son las cifras? Las cifras son imprescindibles para conocer un poco el volumen
de la situación en la que estamos, ¿vale? Yo empiezo así siempre pues con estas cosas muy impactantes, pero porque es importante el plasmarlas, ¿no? El saber dónde estamos situadas. Y es que en España cada 8 horas se denuncia una violación, 3 denuncias de violación al día, ¿vale? Solamente el 20% de los casos se denuncia, además. Además se ha hecho también una macroencuesta de percepción de la violencia sexual y en ella sale que el 50% de los hombres y el 46% de las mujeres creen que el alcohol es la causa de la violación. A mí este último dato me escandalizó mucho, me alertó mucho, más que escandalizarme, porque si tenemos en cuenta que en España nuestra manera de socializarnos es a través del alcohol y nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de mantener relaciones sexuales es a través de socializar con el alcohol, claro, estamos hablando de un panorama, además, donde nos deja en una situación muy vulnerable, porque se tiende a esa justificación, se considera el 50% de los hombres y 46% de las mujeres que es la causa de una violación, por tanto se despersonaliza, ¿vale? Se quita de toda responsabilidad a la persona que ejerce eso, y además para nosotras con el tema del alcohol pasa todo lo contrario, ¿vale? Es otro de los mitos que existe, igual que para ellos. Para los varones es algo que exime, a nosotras lo que hace es que nos culpa muchísimo más, ¿vale? Es decir, es como ese cuidado, ese constante mirar hacia lo que he hecho, cómo me tengo que comportar, qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, al final, todo lo que tiene que ver con la cultura de la violación y con la violencia sexual aparece con toda la carga de los estereotipos, ¿no? Es como la punta del iceberg de los estereotipos de género. Es decir, yo tengo que insistir como varón y yo que tengo que estar todo el rato poniendo el freno. Y si algo falla, ¿a quién van a mirar es a mí? A nivel judicial se hace y a nivel social también se hace. Al final la justicia, a mí me gusta, por eso siempre es digamos, la parte que más representa todos los mitos que hay ahí, ¿no? Y todo lo que está apareciendo. Entonces, claro, esto es tremendamente grave porque las mujeres, además, si estamos bajo los efectos del alcohol o las drogas, somos absolutamente cuestionadas, juzgadas. ¿Cuántas veces nos han dicho, ¿no? El no bebas y que te va a pasar algo, mira que ahora vas a venir a casa, cuando llegues avísame, ¿no? Es siempre la carga de la responsabilidad sobre nosotras y la carga además de la responsabilidad sexual también en nosotras respecto a los embarazos, respecto a dónde puedo llegar. Bueno, pues todo esto, si lo pensamos bien, supone una carga muy tremenda para nuestra salud, ¿no? Yo siempre pongo ese impacto en qué está suponiendo para nosotras, de una manera consciente o inconsciente, todo este conglomerado. ¿Qué supone para nuestra salud, para nuestra manera de relacionarnos? Claro, aquí empiezo a entender muchas cosas. Sabéis que la Organización Mundial de la Salud dice que ser mujer es un peligro para la salud. ¿Qué significa esto? Significa que el hecho de ser mujer vas a tener más riesgo de violencias, ¿vale? Y ahí tenemos la violencia de género y la violencia sexual. Entonces, aparece muchísimo más riesgo para nosotras y eso supone una carga. Cuando vemos los porcentajes de personas, de mujeres que tienen enfermedades como la depresión o la ansiedad, también es como, ¿por qué estamos tan enfermas? ¿Qué sucede con nosotras para que estemos tan enfermas? Es decir, que llega a reconocerse como la depresión como un problema a nivel estatal de salud, del nivel de mujeres que tienen depresión. Entonces, claro, ¿qué está pasando con nosotras para tener un porcentaje tan alto de mujeres depresión? Entonces, no se puede seguir individualizando los problemas. Este problema es colectivo. ¿Qué pasa con nosotras? Que hay más libertad, ¿no? Y la libertad también cuesta muchísimo gestionarla, ¿no? La libertad no solamente es algo de viene la libertad y la cojo y la atrapo, es cómo la gestiono ahora, cómo la vivo, qué hago con ella, ¿no? Y lo que me va a costar. También la libertad supone más responsabilidad porque tienes más opciones, ¿no? Entonces, bueno, en este conglomerado tiene, y esta parte es este impacto, ¿no? Que tiene para nuestra salud. Entonces, no sé si lo veis bien, ¿vale? Pero este gráfico me parecía muy interesante, ya que creo que sin palabras se entiende muchísimo mejor, ¿vale? Hay una primera masa de personitas, que son las denuncias, las violaciones que hay, otra segunda masa más pequeñita, las denuncias,
otra más pequeñita, las que llegan a juicio y por último las que llegan a la cárcel. Otra de las dificultades que hay a nivel legislativo con esto es que son violencias que aparecen siempre en espacios íntimos y además es muy difícil el que haya una prueba, el aportar una prueba. Y ahí volvemos de nuevo al estereotipo. Las únicas que hay son violaciones donde hay una resistencia física, donde hay muchas lesiones y además esto es muy difícil porque como no hay testigos de esto, a veces si tienes algún tipo de lesión se suele de alguna manera quedar amparada en que es fruto de la relación sexual. Además, otro de los mitos también es que a nivel genital tiene que haber ruptura o tiene que haber algún tipo de lesión y esto también es otro de los mitos. Una mujer que haya tenido relaciones sexuales antes o que haya tenido que tenga una vida sexualmente activa tiene una flexibilidad vaginal tremenda, entonces no tiene por qué haber ese tipo de lesiones, o sí, pero no tiene que haberlas. O sea, no podemos basar todo un juicio relacionado con la violencia sexual voy a probar todas estas cosas que forman parte de un pensamiento mágico a nivel social. ¿Vale? Y otras cifras muy parecidas a las de España de países de Latinoamérica como Argentina, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Panamá, Chile y Colombia, donde las denuncias que aparecen de violencia sexual pues son también escandalosas, ¿no? En Argentina cada 2 horas, en Perú cada 20 minutos, en Panamá cada 3 horas, en México cada hora. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos hablando de algo, no sé si realmente podéis ver, ¿no? Lo tremendo de lo que es esta situación. Uno de los mitos, las denuncias falsas. El Consejo General del Poder Judicial lo ha sacado 1000 años, que las denuncias falsas solamente son el 0,02%, absolutamente ridículo, y es algo además que ya hay que dejar de hablar de eso, ¿no? Ahí vuelve un poco no se trata solamente de datos, o sea, se trata muchas veces, ¿no?, de actitud. El seguir hablando de las violencias, de las denuncias falsas, no es más que una manera más de perpetrar el machismo en este país. El seguir dando espacio y dando cabida a algo que es absolutamente falso. Eso no significa que haya veces que no se pueda probar, pero es que esto es tan fuerte, es tan macro, es tan enorme que hablar de eso no debería tener casi cabida, ¿no? Yo ahí soy muy radical con ese tema y es que realmente no debería tener nada de cabida. ¿En qué contexto nos encontramos la violencia sexual? Ahora mismo estamos hablando siempre como a un nivel muy de violación y bueno, muy estatal, ¿no? Con todo lo que sucede. Entonces, yo esto os lo lanzo un poquito la pregunta para ver qué se os ocurre, ¿vale? ¿Cuáles son estos contextos donde creéis que podemos entrar a mirarlo desde ese prisma de la violencia sexual? ¿Vale? Más allá de toda la parte de las denuncias y legislativa, ¿dónde creéis que podemos encontrar situaciones donde es importante también empezar a poner esa perspectiva de la violencia sexual? ¿Se os ocurre algo? El trabajo. ¿En el trabajo? El instituto. ¿En el? Instituto. En el instituto. Os voy a dar una pista. Una ya la hemos comentado, que es dentro de las relaciones de pareja, por ejemplo, y también dentro de los matrimonios forzados. ¿Vale? Podría ser. ¿Os ocurre alguna otra perspectiva, otro espacio, otro contexto donde podemos hablar de una situación de violencia sexual o que tenga que contemplarse bajo ese prisma, donde sea importante? Familia. En la familia. En la familia. Medios de transporte. En los medios de Es transporte. que está en todo. O sea, es que es a nivel de Es en absolutamente todo. Yo he traído algunos. Incluso en medicina, ¿no? La violencia obstetra En la medicina. es que está, Eso no lo he puesto y está tengo que en todo. incorporarlo. O sea, no hay ningún ámbito en el que no esté. Efectivamente, es absolutamente transversal, pero luego ya hay algunos ámbitos donde se trabaja, se mira, pero no se incorpora, ¿no? Como que se obvia, como que no se nombra, y es fundamental el poder hacerlo para poder trabajar con esas personas y para poder entender la situación que tienen esas personas, ¿no? Las relaciones de pareja lo hemos mencionado ya, y esto se menciona, sigue siendo muy difícil de poder hablar, pero efectivamente en una relación de violencia machista va a haber una violación, prácticamente en el 99% de los casos hay una obligación, un forcejeo, una violación. ¿Vale? El matrimonio forzado, pues lo había comentado, un matrimonio forzado empieza
como una violación. Si conocemos a personas que se ven en una situación de esas, tenemos que conocer esta realidad, ¿vale? Que a lo mejor no son conscientes, no lo visibilizan, que tú puedes ser asintomática, ¿no? Una situación de violencia sexual, puede ser de alguna manera que no aparezca ahí. Esa sintomatología hay que ver, ¿no? Si tiene algún tipo de... si tiene que ver con algo relacionado con la disociación o realmente no tiene ningún tipo de consecuencias o tiene que ver con que no está visibilizado, pero sí que hay que entrar un poco a contemplarlo, ¿no? Ahí me estoy dando cuenta que me voy como a que sois todas de la intervención social y no lo sois, pero sí que es verdad que hay que ver, ¿no? Hay un poco que sucede con esas personas y visibilizarlo, ¿vale? En la trata de mujeres con fines de explotación sexual, este es un tema muy controvertido, por eso lo voy a dejar solamente en esas mujeres que son con fines de explotación sexual, ¿vale? Aquí también hay muchísimo debate, se está haciendo muchísimo trabajo, pero aquí también estamos hablando de las mujeres que ejercen la prostitución al margen del debate, ¿no? De la prostitución. Es verdad que son muy vulnerables a sufrir muchísimos tipos de violación constantemente en los tratos con el cliente, en la calle, ¿no? Aparece uno de los colectivos más vulnerables en ese sentido, sobre todo en la prostitución que hay en la calle y por supuesto las que son explotadas dentro de las mafias. Uno de las situaciones que tienen o de las realidades que tienen tiene que ver con violarlas como un método también para que estén tranquilas y para que no puedan expresarse y para dejarlas anuladas, ¿no? Como uno de los métodos de anulación. Perdona, ¿te importa que haga un apunte sobre esto? Es que el otro día me di cuenta y no me había dado cuenta nunca. En prensa, cada vez que se denuncia temas de explotación sexual, cada vez que se denuncian los puteros, solo salen imágenes siempre de mujeres ejerciendo la prostitución. Y luego me puse a mirar más y no encontré ni una imagen acompañando a esas noticias de prensa, se supone que es ella, ¿no?, en la que no aparecieran mujeres. En la que no apareciese la cara de ellas. No, la cara o el cuerpo, no. Un grupo de mujeres, bueno, pues en una esquina, lo que se supone que es ejercer. Nunca vi un grupo de hombres abriendo la puerta a lo mejor de un local, aunque no se les viera la cara, ¿sabes? Es verdad que es muy buen prisma, además siempre ha pasado también con todos los tipos de violencias machistas. Ahora, el año pasado, todas las periodistas feministas salieron también, además ellas lideraron muchísimo la huelga un poco pues para darle, porque manifestaban, ¿no?, esa necesidad de cómo se comunica. Es uno de los grandes poderes, la comunicación. Entonces eso que comentas tú también pasaba con la violencia machista, con la violencia de género. Se ponía el nombre de ella y no se ponía el de él, ¿no? Por ejemplo, en los juzgados también, respecto al tema de esto que comentas, ¿no? Una lucha que hemos tenido mucho es que yo, por ejemplo, voy a ratificar muchísimos informes a los juzgados, entonces siempre llaman con nombre y apellidos, te ponen, es decir, como en el propio pasillo, tienes que pasar por ahí, todo el tema de los juzgados vuelve a revictimizar. No sé si conocéis esta palabra, ¿vale? Pero pasa tanto en las violencias machistas como en la violencia sexual, que forma parte de la violencia machista. Aparece lo que es una revictimización social. Sufre esa violencia y luego tengo que, en los medios, cómo se trata, en los juzgados, cómo se trata, en la policía, cómo se trata. A mí además es un tema que me enfada mucho porque yo siempre cuento dos historias que me impactaron bastante. Una fue, y las dos tenían mucho que ver con el tema del alcohol. Una era una mujer que había ido a denunciar una agresión sexual y en la propia comisaría ella había bebido y había partes que no se acordaba. Y la propia comisaría, la persona que se lo estaba tomando, que era una mujer policía, insistía. ¿Y qué pasó después? No lo sé. Insistía. ¿Qué pasó después? Pues no me acuerdo, esa parte no me acuerdo. Y le iba a decir, es que yo cuando bebo yo me acuerdo, ¿no? Como de alguna manera apuntando, ¿no? Que es que, oye, tía, es que si no te acuerdas, pues básicamente te aguantas. Y otro que fue un caso muy curioso, y muy impactante, os cuento que lo ganamos, pero lo ganamos porque fue un desastre la defensa. Era una mujer que también, un poco la situación que había vivido, ella había salido de fiesta, aparece seguramente porque un poco lo que intuimos es que le habían echado ella algo en la bebida. Bueno, ella sale de fiesta con una amiga, se encuentra con unos chicos,
empiezan a bailar o a pasarlo bien, y el siguiente recuerdo que ella tiene es en una casa, no sabe dónde está, no sabe qué casa qué es, y hay una persona que está agrediéndola, ¿no? Que está penetrándola. Entonces en ese momento ya sale muy asustada, sale al pasillo, grita e interpone la denuncia. Este caso, si la defensa llega a decir que era consentido, no, ya está. O sea, no hubiese llegado ni a juicios, como, bueno, sí, ha sido consentido, pero esta persona me quiere denunciar porque está loca y porque está mal y tal. Además tenía todos los estereotipos porque ella era una mujer migrante y, bueno, entonces salió en el juicio, salió todo, que era migrante, que también salieron de nuevo lo que hace ella, cómo salía, cómo se relacionaba, un cuestionamiento absoluto, ¿no? ¿Por qué se consiguió? Bueno, pues porque el abogado contrario, en su defensa, decía, negaron que hubiese esas relaciones sexuales. Y sí que había muestras de semen en la zona genital de ella. Entonces, claro, la pregunta era, ¿pero cómo ha llegado esa muestra a sus genitales? No, es que era su habitación, entonces él se masturba ahí, de ahí a la sábana tal, y era, claro, o sea, daros cuenta un poco, os cuento esto porque da mucha risa, porque es tan ridículo y tan absurdo, pero esto sucede en los juzgados, ¿vale? Estas cosas pasan y es muy espectacular, ¿eh? Cuando pasen. No siempre, luego vamos a terminar con buenas noticias, no siempre, pero estas cosas suceden, ¿no? Entonces, claro, es que estamos hablando de niños perpetrados que hacen muchísimo daño. Y luego también de que haya cabida a eso, es decir eso, no decir, no, es que salió por la ventana volando, una barbaridad, una chorrada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene que ver un poco con bueno, pues el que da cabida a todo y que hay espacio a ese tipo de situaciones. En los conflictos armados, ¿vale? Para mí esto es muy simbólico, porque en los conflictos armados lo que sucede, una de las señales, ¿no? de cuánto de importante o de cuánto ha calado es que en todas las guerras, en el momento que un pueblo vence a otro, conquista a otro, lo que hacen es violar a las mujeres. Constantemente. Por eso se habla de un arma de guerra, ¿vale? De hecho, ahora no recuerdo el nombre, pero en el franquismo, uno que tenía un programa de radio... Dilo otra vez. Queipo de Llano. Queipo de Llano lo que hacía era que estaba, lo que constantemente llamaba a las masas diciendo hay que matar a los republicanos y violar a sus mujeres, ¿no? Y esto estamos hablando de hace muy poquito. Entonces, este es un mensaje que llevamos ahí, ¿no? Constantemente, es decir, cómo la sexualidad ha formado parte de un tipo de violencia y una manera de ejercer esa violencia en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Entonces, los conflictos armados es una donde se ve perfectamente esto que tiene que ver con la cultura de la violación, ¿no? El sexting también es muy importante. Con las redes sociales se está distorsionando muchísimo. En esta foto, no sé si la veis bien, ¿vale? Pero es un anuncio que dice, en la foto de aquí, ¿vale? Dice, voy a pasarle tu foto desnuda a toda la escuela. Y abajo dice, respétate, cuidado con lo que compartes, ¿vale? Hay un contraanuncio que dice, no compartas lo que no es tuyo, respeta, no seas pendejo, ¿vale? En plan, respeta, cuidado con lo que compartes, que es de nuevo poner ese prisma en ten cuidado con lo que haces, con lo que dices, no tanto en esa acción, en esa actuación, ¿no? Con esa intención de dañar y de violentar. ¿Qué tal vais? Tengo la boca ya seca, la verdad. Y el piropo o acoso callejero, ¿de acuerdo? A mí es un tema que me gusta mucho y un tema muy controvertido también, ¿vale? Cuesta, ¿no? Y ahí se empieza a hablar otra vez de las libertades, de qué pasa con la erótica, qué pasa con la seducción. El piropo es un claro ejemplo que coarta completamente la autonomía de las personas, de las mujeres, ¿no? Porque se hace sin derecho a réplica, porque se hace sin consentimiento, porque se hace sin quererlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene de, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo? No, o sea, no, porque ante la duda, no, una cosa es que sea conocido, que aparezca, ¿no? De alguna manera, ahí sí, pero el piropo callejero no tiene ningún tipo de cabida en una sociedad igualitaria, no puede haberla. Entonces, sobre todo porque además, cuando casi siempre cambias el prisma, a veces cuando decimos,
esto es machista, no es machista, bueno, tú cambia el prisma, ¿no? ¿Pasa al revés? No pasa, es machista, es una manera como fácil de verlo. Entonces hubo una campaña, además aquí en Lavapiés, la de No me llamo Nena, en la que aparecían mujeres con nombres y donde lo puso a debate, ¿no? Que es, mi cuerpo no quiere tu opinión, no he nacido para impresionarte, y eran carteles que aparecían en la calle y a mí me pareció como muy bonito, ¿no? Esto fue, no me acuerdo ahora en qué época, pero hace 3 años, y a lo mejor yo creo que incluso un poquito más, porque no estaba tan de moda todavía el feminismo, ahí removió cuerpos, y tripas, y bueno, de hecho, bueno, creo que sigue siendo uno de los temas así más impresionantes, que más dificultades supone, ¿no? Y otro tema controvertido, el de los vientres de alquiler, ¿vale? El de la violencia sexual. Bueno, no creo que casi todas conocéis El cuento de la criada, lo habéis visto, os suena, es un libro maravilloso, es una serie que a mí también me ha gustado muchísimo, que habla de una distopía, ¿no? Entonces esto nos está sirviendo muchísimo a las feministas para hablar, ¿no? de esa distopía y cuánto puede ser de real esa distopía. Entonces lo vemos y dices, esto es imposible, esto no sucede. Pero bueno, al final los vientres de alquiler han aparecido ahí como parte del capitalismo, como parte de adueñarte de nuevo de las mujeres que son reproductivas a personas que no lo son, ¿no? Se habla de derechos, pero a veces creo que esa palabra habría que sustituirla por la de deseo, ¿no? En este caso no es un derecho, es un deseo el poder tener un hijo o una hija, y sobre todo dónde están los límites, ¿no? De la parte relacionada con las demás, ¿no? Y siempre dicen que el machismo va muy de la mano del capitalismo, y es verdad que hace muy buenas migas, porque al final como se puede pagar, como lo consigo, lo tengo, ¿no? Y para mí lo de los vientres de alquiler, bueno, pues es uno de los temas así más controvertidos, y que además se ha empezado a distorsionar desde una perspectiva también de sororidad, de que las mujeres se lo dejan a otras personas, ¿no? Y de manera altruista, y bueno, en el momento que hablamos de la posesión, ¿no? Del cuerpo de otra persona, ahí tenemos que meternos en todo lo que tiene que ver con las violencias, y de nuevo, claro, las mujeres en un espacio de vulnerabilidad, ¿no? Es como que lo ha ido conquistando todos los terrenos, hasta el corporal, hasta el biológico, como hasta el más imposible, ¿no? Hasta la única cosa que nos diferencia se mete también ahí. ¿Cuáles son estos contextos? Mira qué hora es. Uy, me lo voy a saltar porque ya va a ser casi las 2, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que hemos estado viendo, y no quiero que me queda todavía algunas cosillas que contaros bastantes, así que voy a saltarme esta parte, ¿vale? Solamente mencionaros de aquí sí que me apetece mucho mencionaros la diferencia entre feminicidio y femicidio, ¿vale? Que tiene que ver con la violencia institucional. Es un concepto de Marcela Lagarde, ¿vale? Que diferencia la violencia hacia las mujeres como un tipo de homicidio, ¿vale? Y la perpetrada por el Estado, que tiene que ver con todas estas leyes, con todas estas dificultades que estamos viendo a nivel más legislativo, que tiene que ver con las políticas públicas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles creéis que pueden ser esas creencias sociales que han perjudicado a las mujeres, ¿no? ¿Y cuáles son estos mensajes que se nos han transmitido? ¿Vale? Yo quería hablaros un poquito de los mitos, y hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver también con el juicio de la manada. Que la hermana de uno de ellos decía: mi hermano no se hace violador de un día para otro, ¿vale? Entonces, a mí una de las cosas que más me impactó del juicio de la manada fue cuando dijeron la sentencia esa, que veía a esos varones absolutamente destruidos. Era como, no puede ser, era como estaban dañados, estaban fatal, se encontraban realmente muy dolidos y muy dañados, ¿no? Y yo creo que esa reacción no era impostada, no era una reacción que fuese relacionada con que ellos considerasen que ha pasado otra cosa. Es que consideran que lo que ha pasado ha sido tal cual como es, solamente que no valoran que eso sea una violación.
Por eso, a mí esta frase de la hermana de uno de ellos, mi hermano no se hace violador de un día para otro, creo que era como que significaba todo ese mito de que las personas nos hacemos, como que forma parte de algo de la salud, de algo individual, de algo que no se puede manejar, ¿no? Entonces no se relaciona la violación, un abuso sexual, con la necesidad del agresor de ejercer poder, sino a instintos que justifiquen delitos sexuales. Entonces, claro, a mí eso me llamaba mucho la atención, verlos tan terribles, digo, es que no se han inventado nada, es que consideran que esto que ha pasado no es una agresión, no es violación, y esto es normal. Ellos lo piensan y muchas personas también lo han pasado, ¿vale? Como no me va a dar tiempo, voy a pasarme un poco los mitos porque sí que quería entrar más en la parte relacionada con otras cosas un poco más cotidianas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los voy a leer por encima, que una persona no tuviese, que ella no había tenido ningún tipo de rasguño, también lo habíamos comentado, ¿vale? Ella se lo buscó, a quién se le ocurre ir sola por esa calle. De nuevo volvemos a poner el foco en las mujeres, cómo nos tenemos que comportar, y por qué no le has pegado, por qué no has gritado, de nuevo un tipo de reacción, ¿vale? Otro tipo de mitos es, le han destrozado la vida. No tienen por qué destrozarte la vida en absoluto, ¿vale? Existe la resiliencia, existe la disociación también como métodos de supervivencia, ¿vale? Y no siempre tiene por qué salir una persona muy dañada. En el momento que aparece una violación en sí, sí que, bueno, pues nos desestructura muchísimo, pero en el caso, por ejemplo, de un abuso en la infancia o de una violencia más primaria, es decir, más metida, por ejemplo, en una relación de violencia machista, no tienes por qué salir, no tiene por qué haber a veces una sintomatología, y eso no exime que sea un delito. Una mujer se defiende con uñas y dientes ante un intento de agresión. ¿Quién va a violarla? ¿No? Que tiene que ver con el aspecto físico que tenemos, ¿no? Aquí, a mí esto me llama la atención porque es un mito en sí que ha salido muchísimo en las teles. O sea, Trump y Bolsonaro, es que lo han dicho de manera pública en los debates. Entonces, claro, yo con esto estoy un poco asustada porque volvemos a la distopía del cuento de la criada. Esto aquí no pasa, esto no va a pasar, pero bueno, ya han pasado en 2 países, 2 presidentes de pedazo de países diciendo en las televisiones públicas, en debates, que él, a no sé quién, a Elena, que ni siquiera la violaría, como fruto casi de, bueno, es que no vas a tener esa suerte, ¿no? Claro, aquí ya se ve esa patología que hay respecto a los mitos y respecto a todo lo que tiene que ver con la violencia sexual. Por ejemplo, ¿no? Y aquí traigo 2 noticias, es decir, tenemos estos mitos, pero ¿qué pasa con esos? Aparece esto, ¿no? Que está en la vida, pero esto salta a nuestra realidad, ¿no? Entonces, traigo 2 noticias. Una es que una pena de agresión sexual es rebajada porque la víctima hizo teatro en el colegio, entonces consideraba que podía estar fingiendo, y la revuelta de Tanga, que es muy divertida, es una sentencia absolutoria de violación en Irlanda, en el cual lo que decía el juez era que no podía ser una violación porque ya llevaba un tanga, ¿no? Entonces fue muy divertido luego como salieron las feministas a la calle con bragas de abuela, en plan de, mira, yo igualmente llevo esto y eso no quita que sea violada, ¿no? Lo único que puede eximir de una violación, es decir, no hay nada que pueda conseguir que no seas violada, y lo único que tienen en común es que son mujeres, ¿no? No hay otra cosa más, ni tanga, ni interpretación, ni nada. Entonces, me parece muy importante este punto de que tenga que estar esa parte que siempre nos está mirando, que siempre es el foco respecto al consentimiento, a la resistencia y a cómo estamos funcionando. Esto tiene que parar de manera inmediata porque es urgente, ¿no? Y es impactante. He traído también una publicidad muy bonita, ¿no? Y que dice, bueno, que aparece una falda y viene un montón de adjetivos en el que si la falda va por aquí, te llama mojigata, va subiendo anticuada, aburrida, provocadora, descarada, buscona, mujerzuela, puta. Hagas lo que hagas, no te libras, ¿no? Es ese constante juicio, y estamos entrando dentro de la parte sexual y parte de nuestra parte más relacionada con la sexualidad, ¿no? Que al final, cuando lo que está sucediendo en los juzgados, lo que está pasando con la violencia, tiene que ver con cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, o mojigata o una fresca. Entonces, si eres mojigata te tengo que forzar porque tienes que pasarlo bien, o si no es que vas provocando.
y este que es divertidísimo, que dice esto, violación, y dice 10 consejos básicos ante violación, ¿no? Entonces, uno de ellos lo que hace en este anuncio es que pone el foco en no violes y déjate de decir a las mujeres cómo no ser violadas. Uno de mis favoritos es el de... ¿cómo es? Nunca te cueles en casa de una mujer por una ventana o puerta sin pasillo, no la saltes en el aparcamiento, no la violes. Y si te detienes a ayudar a una mujer cuyo automóvil se ha averiado, recuerda no violarla, ¿no? Entonces, claro, suena ridículo, pero es la realidad, es decir, cómo, o sea, que una persona sufra una agresión y que toda una sociedad, todo un sistema esté hablando de cuánta resistencia hemos puesto, por dónde íbamos, que o sea, es tremendamente agotador y patológico. Entonces ya por fin empiezan a ponerse límites a eso e intentar meternos en la parte más legislativa con esto, que aquí da risa, pero claro, no es una gran dificultad social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué nos pasa a nivel social y a nivel colectivo? Que hay una parte que es como, cuando hablamos de esto es como, no, pues no, nuestra sociedad no se ve, ¿no? Que haya como de repente unas leyes que sean peligrosas para las mujeres. Y esto es porque existen dos tipos de patriarcado. Uno es el de coerción y otro es el de consentimiento. ¿Qué significa esto? El patriarcado de coerción es este que hace leyes en contra de las mujeres. Pues por ejemplo en Arabia Saudí, pues no puedes ir en la calle, no puedes ir en automóvil, no puedes salir a la calle sola, bueno, pues ese tipo de leyes. ¿Cuál es el patriarcado de consentimiento? No lo nombro, pero lo legitimo, que es un poco el feminicidio, ¿no? En lo que hablaba Marcela Lagarde, que es una filósofa mexicana y una de las mujeres de referencia respecto a todo lo que tiene que ver con los feminismos y las violencias. Entonces, claro, ¿dónde se nos cuela, ¿no? Este patriarcado de consentimiento? No sé si conocéis esta publicidad, ¿la veis? Aquí apareció, esto sí que fue hace muchísimos años, una publicidad de Dolce & Gabbana, donde aparece una mujer en el suelo y se hizo muy viral, se hizo muy famosa y hubo muchísimo debate al respecto, ¿no? De qué era lo que pasaba, de si era una violación, si en realidad a la mujer estaba feliz y le gustaba, etc. Pero claro, de repente aparece esa publicidad de una mujer en el suelo y un debate. Tampoco han salido muchas más. Y mirad lo que he encontrado. No sé si lo vais a llegar a ver, pero todo esto son publicidades donde aparece una violencia, una violación absolutamente explícita. Y esto es muy actual, ¿vale? Entonces aquí tenemos Jimmy Choo con una mujer que está dentro del coche. Es que no las veis bien, ¿vale? Pero aquí hay una mujer en un coche que la cogen en un transporte público, en un aeropuerto, en una fiesta, la agarra del pelo, aquí la meten en un ascensor, ¿vale? Aquí también está como ella defendiéndose, la de ahí, ¿vale? Está ella como tirada, casi todas, menos en una, tienen cara seria. Es decir, hay toda la intencionalidad de que esto represente una violación. No es el debate de Dolce & Gabbana, no, hay toda una intencionalidad de que la violación forme parte de una erótica o de una idea de sexualidad erótica, de consentimiento. Hay un engaño ahí respecto a todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales. Entonces, claro, esto ha llegado, está publicado, vamos, yo lo traigo aquí, estaba en Google. Y eso, estoy hablando de este tipo de publicidad porque esta es explícita. Claro, entonces, estamos con esto que ha salido, ¿no? Ahora tengo que hacer aquí un pequeño cambio. ¿Cómo creéis que va a ser un debate respecto a... ¿Esta la veis? ¿Es lo mismo? ¿La veis esta? Claro, aquí estamos hablando, aquí se ve más o menos una mujer, que es un anuncio de Burger King, que está tomando como un perrito o algo que, bueno, que parece que lo que nos quieren decir un poco es como una felación. Y ahí aparece también un cuerpo de una mujer agachado, donde está haciendo una felación con temas con unas zapatillas Puma.
¿Qué pasa? Claro, con el tema de la violencia sexual y con la libertad que podemos tener ahora, a veces se tiende a Es confundir. que Adri, blow es mamá, o sea, Que ya es como... Sí, lo dicen, pero... Que lo dicen directamente, directamente, claro. Claro, sí, sí. entonces, ¿qué Pero pasa? claro. Con las otras, bueno, podría haber debate y tal cual, pero con las otras sí que decimos, es que estamos de acuerdo, esta es toda una violencia tremenda. Pero con esta podría haber un debate que se vende con la libertad sexual, ¿no? Con estar abiertas, con disfrutar más del placer, pero al final el tipo de sexualidad que se vende está siempre desde una perspectiva de placer y hacia la otra persona, ¿no? Y de nuevo aparece siempre, al final son posturas e imágenes de sumisión. Y además solo aparecen ellas de protagonistas, un poco en la línea de lo que comentabas tú de las noticias, ¿no? Que siempre es el cuerpo de las mujeres, lo que aparece es una cosificación del cuerpo, una instrumentalización de la sexualidad y, bueno, pues pone ahí en tela de juicio también esa perspectiva, ¿no? Relacionada con es violencia sexual, no lo es, pues ahí es donde tenemos que empezar a desmenuzar y a desmigar todo lo relacionado con la sexualidad y cómo nos estamos viviendo a nivel sexual, ¿vale? Ahora tengo que volver a cambiar, pero no sé si aquí está. ¿Lo veis? No. Antes me pasó, pero si lo cierro y lo vuelvo a abrir. Aquí. ¿Ahora? Sí, ¿verdad? No, Ahora sí. Entonces, para mí era muy importante esta secuencia, ¿no?, de imágenes, porque esta es una de mis ilustradoras favoritas, ¿vale?, que es Flavita Banana, y sale una viñeta de ella que está como bailando y pasándoselo muy bien, y un personaje que dice, solo salís de fiesta para follar, ¿no? Entonces, claro, de repente aparece así como, ella lo ilustra como muy bien, que no hay una manera de estar en el mundo o en la calle que no sea fruto, ¿no?, de estar para la otra persona, ¿no? De hecho, se decía que las mujeres en la calle forman parte del espacio público, y ahí vienen también muchos de los lemas tan bonitos que salen en los movimientos feministas, que es el de sola borracha quiero llegar a casa, por la noche no quiero ser valiente, quiero ser libre, ¿no? Entonces, claro, porque de repente aparece un cuerpo femenino que forma parte también de esa, bueno, pues de esa apropiación, ¿no?, de las personas y de la parte más pública. Pero hasta la entrada en discotecas, ¿no? En muchas En las de entradas las de mujeres no discotecas van y los también. hombres sí. A mí, desde que era adolescente, no entendía. O sea, era algo que sí, entiendo el porqué ahora, pero que decía, no, pues es que no Claro, sí, entiendo. es que eres el producto. Claro, ¿no? pero sí, efectivamente. Entonces, aquí aparece, hay un libro de Mary Karr, que es El Club de los Mentirosos, que se hizo popular, o algo popular, porque ella relata una violación cuando es pequeña, como con 7 años, con un chico de unos 14 años, y a mí me gusta mucho esta frase, que ella dice, ni siquiera tuvo que amenazarme para que no dijera nada. Yo ya sabía lo que me llamarían si lo contaba. Una niña de 7 años que sufre una violación y que nadie le ha explicado nada, sabe muchas cosas, tiene mucha información, la tiene de muchas maneras, ¿no? A través de la publicidad, a través de los mitos, a través de todos estos mensajes que aparecen. Entonces, a mí esta frase me parece que reúne perfectamente lo que de alguna manera supone para nosotras, para nuestro impacto, en el impacto que tiene para
para nuestra salud, ¿no? Y siempre tiene que ver un poco con el estar callada, con el no hacer, porque el momento que dices, siempre hay algo que como que no concuerda, ¿no? De hecho, hay una frase de Nietzsche que me encanta, que dice: una mujer sola, de negro y en una esquina y callada, siempre resultará elegante. Y a mí, claro, me pone como el vello de punta, porque dices, es que una mujer invisible resultará elegante. Pues claro, es como más verduleras, más hablar, más reñir, más gritar, porque al final lo que te reduce la elegancia es a esa invisibilidad, ¿no? Una mujer sola, de negro, sin hablar, ¿no? Y todo, también eso, esa manera, ¿no?, que se nos ha vendido, estas figuras de mujeres que al final han tenido bueno, pues que han hablado, ¿no?, que forman parte y que toman espacios públicos. Las verduleras, el patio de vecinas también eran grupos de mujeres que se ayudaban mutuamente, ¿vale? Las brujas que quemaban eran mujeres que tenían acceso a la ciencia, eran médicas de esa época y eso era penalizado. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra libertad se va coartando, todo lo que tiene que ver con la libertad sexual de las mujeres se coarta a través de este tipo de violencias. De esto no voy a comentar nada, ¿vale? Entonces ya me queda muy poquito. Lo que sí que os quiero hablar simplemente es de esta teoría, ¿vale? Porque a mí me encanta y porque creo que ayuda mucho a entender, ¿no?, por qué pasan las mujeres que sufren violencia sexual, ¿vale? Y ahora sí que voy a volverme así un poco más psicóloga, ¿vale? No sé si conocéis lo que son los duelos. Los duelos son todos unos procesos psicológicos relacionados con la pérdida, ¿no? Se empiezan a estudiar con las muertes y tiene como una de las teorías muy sencilla, tiene 4 fases, ¿vale? La de negación, la de tristeza, la de rabia y la de aceptación, ¿vale? Dentro de la teoría del duelo yo he metido la del trauma. Hay 2 tipos de trauma, ¿vale? Uno que es primario y otro que es secundario. Yo el primario lo escribo con T minúscula para que nos entendamos y el secundario con T mayúscula. ¿Qué significa esto? Los traumas primarios tienen que ver, por ejemplo, pues personas que hayan sufrido bullying en el colegio, las violencias machistas, ¿vale?, los abusos sexuales en la infancia, las cosas que son repetidas. Los traumas secundarios tienen que ver con una cosa en concreto, una violación, un accidente de coche, ¿vale? ¿Qué pasa? La sintomatología en los secundarios es mucho más fuerte, son personas que de repente no saben, se les desestructura completamente la vida, pero tienen más capacidad de volver a estar mejor, ¿vale? Con los primarios pasa lo contrario. La sintomatología incluso a veces tiene la tendencia a parecer que forma parte de nuestra personalidad. Y ahí es tan difícil porque al final esas depresiones, esos dolores, esas dificultades tienen que ver con traumas que están como disfrazados en cierta normalidad, ¿vale? En el momento que sale una historia de violencia sexual o cualquier tipo de trauma, porque esto sirve para cualquier cosa, en una de las fases que pasamos es la de duelo, que es la de pérdida, lo que ha supuesto para mi vida la pérdida de haber vivido esta dificultad. Y hay toda una posición de las personas ante cada fase, ¿no? A mí me parece muy reveladora porque es muy adaptada y de repente entendemos muchas cosas de las que nos pasan, ¿no? La primera es la negación, ¿vale? ¿Cómo nos posicionamos como personas ante la negación? De una manera desde la desconexión o la disociación, ¿vale? Es tan fuerte, tiene tanto impacto lo que recibimos que llegamos a bloquearnos, ¿no? De hecho, una manera muy corporal de vivir la disociación es el desmayo. Oye, se ha muerto no sé quién, ¡pum!, mi cuerpo se desconecta y me desmayo, ¿no? Y la disociación tiene que ver casi con un olvido absoluto y la desconexión con lo percibo pero no lo siento a nivel emocional, ¿no? Hay personas en los casos también más graves que hay casi un olvido, que a veces hay un olvido de la imagen, pero hay recuerdos como puede ser el olor. Y sí se puede trabajar, ¿no?, con el olor. Otra cosa muy curiosa es que en los casos de violencia sexual, una de las emociones que aparece es el asco. Y eso no pasa en ninguna de otras, no aparece en ninguna violencia que no sea la sexual, ¿no? Entonces, en el momento que alguien dice, es que me da mucho asco, este olor, la sensación de asco está muy asociada a los casos de violencia sexual. Luego está la tristeza. ¿Cómo nos posicionamos en la tristeza? Como víctimas. Y esto es muy importante, porque ¿cómo me ayuda a mí el sentirme víctima? Coloco la culpa fuera.
¿vale? Y el poder poner la culpa fuera me ayuda a mí a dejarme cuidar. También uno de los roles que tenemos las mujeres es el de constante cuidadoras, ¿no? El de estar siempre para afuera. Entonces, el yo poder decir, como de alguna manera, el arrópame, el cuídame, me va a ayudar mucho a sanar, ¿vale? A sentirme sostenida, ¿no? A un reconocimiento, que eso es lo que tiene que ver con poner la culpa fuera. Además es un momento de reflexión, y esto siempre pasa con la tristeza, es una emoción tremendamente útil porque son los momentos en los que estamos reflexionando sobre qué nos pasa, ¿no? Ahora mismo, especialmente con las redes sociales, hay una especie de dictadura de la feliciocracia, ¿no? Como todo lo que se aparenta es feliz, es amable, es amigo, nos está doliendo mucho, nos está frustrando mucho todo lo que tiene que ver con la vivencia de las tristezas, y es una emoción que me va a ayudar a coger energía para salir fuera, ¿vale? Entonces ahí nos conectamos con la rabia, ¿vale? La rabia es una de mis emociones favoritas porque la rabia moviliza. Entonces, la rabia, ¿cómo me coloca? Como superviviente. Y la rabia, además, volvemos a las verduleras, ¿no? Volvemos a las mujeres que protestan, a las mujeres que hablan fuerte. La rabia ha sido una emoción que ha estado, que se ha quedado muy, muy opaca en nuestra vida. Entonces, la rabia es lo que me va a permitir a mí poner un poco los puntos sobre las IES y volver a salir al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la rabia esa me ayuda a ponerme como superviviente, ¿no? Como ya está bien, y a colocar las cosas en su lugar. Y por último, la aceptación, ¿vale? ¿Qué significa la aceptación? La aceptación no es voy a hacer ya esto lo he olvidado, ¿no? Pues dices, ¿qué es lo que necesitas? Olvidarlo. No lo vas a olvidar. Y ahí hay una cosa muy importante, que es el decir, esto forma parte de tu vida y tu vida ya no va a ser igual, pero se puede de alguna manera adaptar, se puede bajar, se puede sostener. Entonces hay un momento, hay un día en el que ya no te acuerdas de eso. Hay un momento donde ya no forma parte constantemente de tu vida, ¿no? Entonces ese es el momento donde empiezas a ser una persona que ha sufrido un hecho traumático en pasado, y no que siga formando parte del hecho traumático hoy en día. Y ya voy a pasar directamente, ¿vale?, en lo que podemos hacer. Ya estoy terminando, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Para mí hay 3 claves en todo esto, ¿vale? Una es el fomentar las relaciones de buen trato. ¿Qué significa esto? Las relaciones de buen trato tienen que ver mucho con el consentimiento, ¿vale? Tiene que ver con los derechos humanos, y tiene que ver también con la parte relacionada con hacer cosas por la otra persona, ¿vale? Con la cultura de los cuidados. Y esto es importante desde la perspectiva también de que no es una relación de buen trato las relaciones que tienen ausencia de maltrato, ¿vale? Si tú preguntas, ¿por qué te gusta fulanito? ¿Porque no me pega? ¿Porque no me insulta? ¿Porque no es el no, sino todo lo que hace, todo lo que pasa, ¿no? Para que una relación sea una relación de cuidado y de buen trato. Un nuevo modelo de sexualidad desde una perspectiva biopsicosocial, ¿vale? Un modelo de sexualidad que sea igualitario, muy lejos además de todo lo que tiene que ver con la genitalidad, con la penetración, ¿vale? Mucho más que también se contemplan otras relaciones que no sean solamente las heterosexuales. Muchas mujeres que sufren vaginismos y dispareunias, que es el dolor en la zona, en la vulva y en la vagina, o directamente que no puede haber ningún tipo de penetración, tienen relaciones sexuales mucho más ricas, porque aparece el cuerpo como protagonista de cosas que de la otra manera se quedan ocultas. A mí una de las historias que más me gustó era cuando me contaban cómo se relacionaban 2 personas que tenían tetraplegia. Eran un hombre y una mujer que se conocieron en un centro de día, y para tener relaciones sexuales, eran pareja, los llevaban los amigos y las amigas a un hotel. Entonces en ese hotel los colocaban muy cerca, de manera que podían tocarse la cara y las pestañas, y se conectaban con el roce de las pestañas. Esa era su manera de tener relaciones sexuales. Yo creo que este ejemplo nos ayuda mucho a darnos cuenta de cuánto limitadas estamos en las relaciones sexuales, con todo lo que tiene que ver con algo además que, volviendo un poco a las violencias, ha hecho mucho daño, ¿no? Y ahí sí que hay como no desear
tanto o sí, pero también incluir otro tipo de prácticas y entenderlo como una manera también de relación, como una manera de placer, como un espacio de divertimento, no solamente de tener que dar o tener que hacer. Y por último, erotizar el consentimiento, ¿vale? Este es un concepto que cada vez se está escuchando un poco más y tiene que ver también con que parte de nuestra cultura lo que ha hecho ha sido erotizar esa violencia, erotizar ese no consentimiento, ese juego. Y lo que hay que hacer es que haya un sí mucho más explícito y que eso forme parte del juego erótico de las personas, ¿de acuerdo? Que eso tenga que ver con relaciones de consenso, porque es verdad que en el consentimiento también hay una persona que propone y otra persona que acepta. Entonces hay que ver cómo hay que erotizar y empezar a buscar esas relaciones donde el consenso sea lo agradable, lo atractivo y nos permita también llegar a un punto de aceptación y de amor muy... de amor o de placer como muy abierto, ¿no? Desde esa explicicidad que existe con el consentimiento erótico, ¿no? Eso también me recuerda mucho a la pornografía, ¿no? A lo que hay. Es que el otro día estaba escuchando una entrevista de Erika Lass que me gustó bastante porque Erika Lass es una directora de cine, dicen que feminista, para mujeres, y ahí estaba un poco el debate. Se puede hacer porno para mujeres, se puede erotizar, y ella, una de las cosas que contaba respecto que ya consideraba o sí que se sentía cómoda en que fuese porno feminista es no solamente por lo que se ve, sino por lo que no se ve, porque detrás de las cámaras hay mujeres, porque las productoras son mujeres, porque las directoras son mujeres, porque lo que las forma de hacer eso es femenina, ¿no? Entonces, claro, ahí yo realmente sí que me hizo un clic, porque digo, claro, no solamente es feminista lo explícito, también lo que no vemos, ¿no? Y en ese sentido, y Erika Lass hablaba también, ¿no? de cómo ella estaba poniendo, ¿no? En esas películas todo lo que tiene que ver con el sí y todo lo que tiene que ver con el consenso. No es tan simple como quieres, sí. Hay muchas maneras, ¿no? de hacerlo, pero no es tan difícil como a veces aparece distorsionado de no sé, no me entero, no sé cómo puedo hacerlo, no es tan complejo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido muchísimas cosas a lo largo de este tiempo, ¿no? Ha habido el año pasado un 8 de marzo tremendo y este año va a volver a ser ahí. Yo además ahí me acuerdo, ¿no? de reflexionar con una amiga que me decía, jo, siempre nos han hecho pensar que somos pocas y ahí estábamos como muchas mujeres y la sensación también de que no somos pocas ni éramos poquitas. Y fijaros si ha sido fuerte el impacto que ha tenido todo el movimiento durante este año, que hemos conseguido en un año todo esto. Ay, aquí voy a ir luego. Por una parte, una condena de 15 años de prisión a los miembros de la manada de Villalba, una condena feminista, ¿vale? Ya se empieza a meter ahí conceptos, que uno de los conceptos que ha aparecido es el de la intimidación ambiental, ¿vale? La resolución es una maravilla poder leerla porque es un texto que habla precisamente de todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? De cómo puedo reaccionar, cómo no puedo reaccionar, y dando mucha libertad a todos los movimientos de la mujer y siempre poniendo el foco en lo que era la manada en este caso de Villalba, ¿no? En Suecia se aprueba la ley en la que el sexo sin consentimiento será violación, ¿vale? En Portugal también se ha aprobado una ley que contempla como violación todo el sexo sin consentimiento, y aquí ya por fin tenemos que aquí el gobierno y Unidos Podemos acordan una ley de violencia sexual para que toda la agresión sin consentimiento sea violación. Ahora tienen que llevarla a los juzgados, ya forma parte de las agendas públicas. Esta semana ha sido la presentación de la ley y esto es una noticia que va a cambiar completamente todo el panorama estatal y todo el panorama legislativo respecto a toda la parte del consentimiento. Sí que quería meter también aquí un guiño o mencionar una de las cosas que se hacen en Swing, ¿vale? Hay un grupo de swing feminista que está dentro de Mad for Swing que ha hecho un cartel en el Dale una vuelta a tu baile, que lo que propone son un espacio de seguridad, ¿no? Como algunas normas, algunas claves
para que sea un espacio seguro y para que todas nos encontremos un poco más libres, ¿no? Y un poquito más a gusto. A mí sí que me ha llamado la atención y formaba parte del grupo cuando empezó en 2017 y ya llevo un año fuera, no sé muy bien ahora cómo harán, pero desde luego se lo están currando un montón y no un poco la sensación es que no se conoce mucho, ¿no? Y además también, bueno, pues tiene esas dificultades, pero sí que quería que lo conocieseis porque me parece fundamental también que un espacio como este, en el swing, aparezca esto. De hecho, bueno, hace también un par de años empezaron a salir las primeras casos, ¿no? De violencia sexual y yo creo que también en la escena estaba un poco viendo cómo se podía tratar, cómo se podía hacer. Salieron muchas cosas que se dejaron de hacer, pero falta un poco como qué vamos a hacer, esa parte más explícita de cómo mencionar y cómo manejarlo, ¿no? En estos casos. Así que nada, yo ya he terminado, ¿vale? Sí que quería dejar esta frase, que es que delicia lo mutuo, las ganas, el gusto, un poco como cierre también a algo que tiene que ver con ese consentimiento y con todo lo que tiene que ver con nuestra libertad y con la explosión, ¿no? Del placer y del sí. Así que ya me callo, ¿vale? Con eso y si queréis hablamos un poquito ahora. Saltar muchas cosas, no me daba tiempo y al final esto también voy abriendo melones, ¿no? No se puede explicar en una horita todo esto, así que bueno, abrir melones para que luego sigáis indagando en el tema, ¿vale? Así que nada, ¿alguien quiere comentar algo, hacer alguna...? Quería hacer un comentario. Muchas gracias por la charla, estoy muy de acuerdo contigo en que cada vez vamos logrando más cosas y realmente yo el 8 de marzo pasado, cuando salí a la calle, aluciné y dije, de esta sí, que ya no hay vuelta atrás. Y de repente sale Vox y Ciudadanos pretende mercantilizar más el cuerpo de la mujer, ¿no? Con el tema de la prostitución, que a mí pues me pueden decir lo que quieran. Pero sigo para nada sin verlo, creo que es una relación de explotación y ya está. Y con el tema de los vientres de alquiler. Entonces, cuando de repente dije, Dios mío, qué repunte, vinieron desde arriba, ¿no? De lo de arriba hacia abajo y dijeron, ah, mira, pues no. Y de hecho puede que hasta ganemos las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo... En realidad, ¿Qué yo creo que es como piensas una de esto? tendencia muy natural, ¿no? Ese tipo de reacciones y al final para eso nos sirven un poco las referencias, ¿no? Si nos acordamos también de las mujeres sufragistas, pues eran locas, eran desquiciadas, se las metía en la cárcel, entonces yo a veces tiro mucho de estas referencias y es que desde luego no se conquistan derechos de una manera amable, no se conquistan de que eso es algo, ¿no? Como que siempre hay esa corrección de la amabilidad y de cómo hay que hacerlo. Entonces, en el momento que surge algo fuerte, aparecen resistencias y esta es la resistencia tan fuerte que ha aparecido a nivel social, ¿no? Pero también tenemos que creer mucho en nuestra resistencia de la otra parte. Es verdad, a mí hay una parte que me preocupa de nuevo por las referencias que tenemos en Estados Unidos y en Brasil, ¿te parece? Es que mujeres que votan a Trump y a Bolsonaro, entonces ¿por qué no hay mujeres en España que voten? Claro, las mujeres al final estamos socializadas en lo mismo Sí, y sí, votaremos sí, obviamente, en hay el muchas mismo mujeres muy sentido, ¿no? machistas, sí. Entonces, y sí, desde luego, pero sí que es verdad que al final para mí no es un síntoma de debilidad, sino de fortaleza, ¿no? Es un síntoma ahí de que viene algo fuerte y que además da miedo, porque además poder solamente hay uno, no hay una manera de sumarlo. Si el poder fuese una cajita, para entrar en esa cajita tiene que salir de ahí alguien. Entonces ahí están estas dos luchas de dos espacios muy, muy fuertes. ¿Nada? ¿Alguien más quiere comentar algo, poner algo en alto? ¿Alguna cosa que haya dicho que queréis que aclare? Es una pregunta, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero sí que ha habido muchas críticas al feminismo, de un feminismo más racializado, ¿no? El feminismo blanco sigue siendo muy nacionalista y me preguntaba, me ha gustado mucho lo que decías de feminismo mainstream, ¿no? Como esta reversión del sistema que tiene de adquirir las luchas, como el mundo ecológico, ¿no? La lucha ecologista, que ahora pagas 3 euros para una lechuga que es bio, kilómetro cero, etcétera, etcétera, y sigue siendo un consumo muy capitalista, ¿no? Y
me preguntaba si desde tu punto de vista esta cuarta ola feminista tiene esta visión de la intersección entre las luchas, ¿no? Porque no podemos hablar de trata si no hablamos de raza, entre comillas, de clase social. Si desde tu punto de vista este feminismo sigue siendo quizá un poco altivo, blanco, occidental, o ya empieza a escuchar las voces de estas feministas racializadas que nos dicen, feministas blancas, cuidado que ahí estáis siendo un poco altivas con nosotros, ¿no? Claro, y aquí es verdad que lo he resumido y lo he enfocado mucho en esto, y viene muy de la mano de la violencia sexual, pero otra de las novedades, un poco, otra de las tendencias que hay ahora mismo tiene que ver con los feminismos racializados, y ahí, claro, además nos están poniendo completamente a tambalear, porque aparece ahí como realmente una señalización y no, por ejemplo, el año pasado nos unieron a la huelga, ¿no? Entonces, todavía yo creo que estamos buscando esa manera, ¿no? Creo que se contempla, creo que el feminismo, una de las características que tiene es que es un movimiento de liberación, es un movimiento abierto, es un movimiento de paz, entonces por supuesto que está absolutamente abierto a eso, pero mi sensación es que todavía no se ha encontrado la manera, y lo que están haciendo las feministas racializadas es constantemente poner ahí el dedo, y creo que toca hacerlo y que es fundamental, y que desde luego no puede el feminismo seguir obviando esa parte, o sea, tiene que hacerlo de esa manera. Creo que todavía no está, pero creo que va a estar. Ojalá. Me gustaría hacer todo eso que nos puede contarnos para dar otra charla. Ya, yo lo siento mucho porque la sensación que tengo, bueno, eso me pasa siempre muy, muy a menudo, ¿no? Y efectivamente al final es como, imaginaros, ¿no? Hablar un poco como de migraciones en una hora. Entonces, yo mi sensación, o lo que quiero sobre todo que llevéis, bueno, pues esa parte de ir abriendo melones y bueno, y el poder estar, de alguna manera, ponerlo en común. Sí que un poco, ¿no? En relación a como lo que contaba Carla antes cuando me hablaba, yo creo que al final las feministas tenemos que estar todo el rato justificándonos respecto a lo exageradas que somos o no estamos exageradas. Hay un poema que a mí me encanta, ahora si quiere lo puede leer alguien, que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Y a mí eso también me llama mucho la atención, que es una exigencia a que seamos constantemente pedagógicas. O, por ejemplo, unos debates que también suele aparecer es ¿cómo podéis hacer esto sin que los hombres no se enfaden? Es que se van a enfadar. O sea, es que no puede ser un objetivo, es que está bien que se enfade, ¿no? Así generalizando, ¿no? También en todo lo que tiene que ver con los hombres. No sé si conocéis que hay grupos de hombres feministas y que se juntan, como por ejemplo AIGE, y bueno, pues también que lo hagan y que debatan. Sí, muy majo, salieron con el autobús. Sí, con unas pancartas diciendo por esto necesitamos el Ayer feminismo. o hoy, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, esa... Sí, muy majo. Es que Mari y yo además trabajamos trabajamos en un programa del Ministerio de Igualdad, que fueron el primero que se cargaron cuando desapareció, que era en el Hombres por la Igualdad, Hombres e Igualdad. Entonces estuvimos ahí muy metidas en esos espacios. Y bueno, son muy curiosos, ¿eh? O sea, también tiene mucho ahí que hablar, pero es que todavía me están grabando. Así que todavía, pero bueno, es muy curioso, hay mucho debate, ¿no? También sobre si los hombres podéis ser feministas o no podéis ser feministas. Ahora se habla de aliados feministas y bueno, yo creo que sí, o creo que los Bueno, la igualdad es buena para y es cualquiera, absolutamente importante que se involucren, ¿no? Es fundamental, pero hay que ver cómo lo hacen, ¿no? Siempre con ese cuidado y con ver dónde están colocados, porque enseguida parecen muy, muy protagonistas. Si lo dice un hombre igualitario y una feminista, por ejemplo, el Luis Bonino y los micromachismos, pues su mujer es una, creo que es psicóloga, es una feminista alucinante y es muy desconocida, pero bueno, es que de esto hay muchísimos ejemplos, pero un montón, incluso también dentro de las artes y de la cultura también aparecen como parejas que han hecho cosas, pues música, ciencia, y al final el nombre que se conoce es el de él. Y bueno, eso también es importante que lo veamos y que lo saquemos, porque es importante conocer todas las referencias de las mujeres que han hecho cosas para empoderarnos, ¿no? Y para
saber que también se Que puede. yo quiero hacer un apunte también con el swing, ¿no? Porque así dentro del swing también pasa, ¿no? Las bailarinas y bailarines, yo no sé por qué, o sea, no sé por qué, no, sí sé por qué, ¿sabes? Evidentemente, pero se le da mucha más importancia a los bailarines, ¿no? Siempre tienen como un nombre más potente. Los bailarines de solo, de swing, ellos siempre tienen una importancia más relevante, siempre en las parejas de una bailarina, o sea, si te fijas en casi todos los carteles, en casi todo lo tal, cuando hacemos corros de swing, si salen dos hombres bailando, los aplaudimos el doble que si salen dos mujeres bailando. O sea, que tenemos muchas cosas también dentro de esta escena, ¿no? Ya que estamos en un espacio de tal para reflexionar, ¿no? Y yo una cosa que miraba mucho en las jams, ¿no? Si salen dos hombres bailando, el aplauso es increíble. Sí, a mí una de las cosas que a lo mejor me puede preocupar, que además también me preocupa, evidentemente al final en el swing y en la música no es una burbuja, aparece, se reproduce todo esto, entonces todo este número de denuncias, si lo hacemos en nuestra comunidad, swing, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me preocupa, a veces yo me he fijado, ¿no? Que de manera pública, cuando hay una situación complicada, difícil, siempre somos las mujeres las que desaparecemos de esa escena, ¿no? Siempre se queda mucho más visible, la parte pública es muchísimo más, pertenece mucho más al espacio masculino, entonces si hay una dificultad, una ruptura, algo, siempre el resistir en esa parte cuesta más creo que es mucho más trabajoso para las mujeres. Entonces, en ese sentido, no es ninguna burbuja, no es ningún espacio diferente, pasa todo lo que pasa en el resto de la comunidad. Por cierto, sobre lo que decías antes de mujeres o de parejas que han investigado juntas, pero en este caso la última película de Glenn Close con la que la nominaron al Oscar es justamente sobre eso. Está casada con un premio Nobel de Literatura, pero bueno, él no es quien escribe los libros. Y es pues como toda la historia de cómo ella intenta encajar eso y cómo lo ha encajado durante toda su vida. Y aunque en ese caso sea ficción, hay muchos otros casos en los que no ha sido ficción. ¿Conocéis a Ana López Navajas? ¿Os suena? Pues hace una sección chiquitina en Carne Cruda que se llama Las Otras y es que ella es una comunicadora increíble y ella es profesora y pues lo que hace siempre en las secciones habla de una mujer de la historia que ha hecho cosas interesantes, potentes, olvidadas y además, es que ella lo narra muy bien y os la recomiendo mucho que la sigáis porque es alucinante, o sea, y las va sacando a todas. Luego también donde yo trabajo, en el ENMA, hacemos también una actividad que se llama Huellas de Mujeres y Cris estuvo el jueves ahí presentando. ¿A quién presentaste, Cris? A una escritora estadounidense, Grace Paley se llama. No es muy conocida y ese era un poco el objetivo de eso. mi elección. Y para mí son unas actividades favoritas, la hacemos creo que es una vez al mes. Entonces viene alguna persona que le apetece presentar a una mujer, la elige, y yo cuando lo hice elegí a Rosalía de Castro porque yo soy gallega y además la disfruté muchísimo. Antes siempre da pereza, pero luego disfruté un montón. Y una de las cosas que también me daba cuenta buscando a las mujeres, estudiando a las mujeres de la historia, es que eran mujeres tremendamente deprimidas y eran mujeres que estaban muy mal a nivel anímico y al final eso era un síntoma de libertad y de cuando no encajas en un sistema, ¿no? Y cuando algo es mucho más, cuando eres mucho más sensible a ciertas cosas. Entonces a mí me gusta mucho ver la parte adaptativa, ¿no? De todas las enfermedades que atravesamos, entonces para no estar tan resistentes a las cosas difíciles, sino como también más abiertas, porque efectivamente tienen una inteligencia, una sensibilidad que no se acorde a su época también. Marga, Y sobre todo la capacidad de salir a otro espacio cuando no hay otro fuera. Pues a mí lo que me pasa con todo esto es que estás dentro de esta situación todo el rato, como si fuera dentro del agua. Y cada vez que tienes que poner algo de manifiesto y verlo y criticarlo, que tienes que coger ahí aire, ¿sabes? Y aguantar la respiración para poder ver eso. Y cuando de pronto otra vez tienes que seguir viviendo, ¿sabes? Otra vez te quedas ahí metida
como ahogada un poco, ¿no? Que todo esto que has puesto de manifiesto ahora es como abrir Todo ahí una esto super- tiene consecuencias para nuestra salud. Yo también pienso Claro. mucho en Margarita Nelken, que es, bueno, es que es increíble porque fue una de las diputadas en la República. Había 3, solamente hubo 3, que era Clara Campoamor, Victoria Clara Campoamor, que fue la que, la que impulsó el voto femenino en España, Victoria Kent y Margarita Nelken, que está absolutamente invisibilizada. Yo vi una obra preciosa de ella que lo que decía que ella es una mujer que en esa época fue madre soltera, por decisión propia. Y era muy bonita porque lo que ella decía, tenía una conversación con su bebé y ella decía, yo no te he dado un padre para poder darte una madre. Y eso a mí me ha hecho reflexionar mucho, sobre todo para los casos de violencia, porque dices, claro, es que no es un padre, es que para poder yo estar visible, tengo que tomar decisiones como esas. Y otra cosa también, porque ella fue al frente, y ella lo que visibilizaba también era lo que ha supuesto para las mujeres tener otro tipo de pasiones que no fuesen las sentimentales. Es decir, se coloca el amor constantemente en el centro y al final eso lo que nos está generando es como mucha adicción a las relaciones, al amor, y Margarita Nelken no estaba en el centro sus relaciones sentimentales, estaba su pasión por la República, su pasión por la política, y fue tremendamente acusada y reprimida por eso. Ya tenía un discurso abierto diciendo, es que yo mi pasión no son mis hijos, mi pasión es la República, mi pasión es la política, y también me parece una referente maravillosa y una historia maravillosa para buscar mujeres que no han puesto el amor en el centro, y para animarnos que también como para construir esa identidad de manera independiente a las relaciones. Yo creo que también la violencia hay un factor económico, y es que las mujeres siempre ganamos menos hasta hace muchísimo, o sea, ahora ya hace muchos años, ¿no? Porque las mujeres no trabajaban y el marido era el que manejaba el dinero, y los hombres han sido los que han manejado, digamos, la economía, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me doy cuenta, yo que trabajo con mayores, me doy cuenta de que a lo mejor a uno de los dos le da un incluso se pone enfermo y tal, entonces ambos se cuidan, se quieren mucho y tal, pero es verdad que la mujer, cuando es cuidadora, cuida al marido, cuida la casa, hace actividades, hace un montón de cosas. Sin embargo, el marido, cuando es cuidador, o sea, el hombre cuando es cuidador generalmente, delega en una mujer que cuide, ¿no? Entonces eso también genera, no sé, que ese poder económico que tiene el hombre, también las mujeres siempre somos más pobres y sabemos cómo hacer un montón de cosas, ¿no? Yo esta semana que teníamos que hacer un láser junto para pues eso, para que sea mucho más y tal, y les decíamos nuestro programa, es que no sé, bueno, ya mandaré a la que me pudiera hacerlo, ¿no? Hazlo tú, pero si puedes aprender, y no, o sea, porque ya es una cuestión de economía y de educación, ¿no? Ahí se mezcla una cosa y es tremendo, porque hay algún poder que Claro, es que estamos hablando de los dos poderes, ¿no? El masculino, que es el poder, y el poder económico, y, o sea, de dos roles. En lo masculino el poder, asociado también a lo económico, y en las mujeres el del cuidado. Pues claro, con personas con hombres que tienen que ejercer ese cuidado, personas mayores, ahí pues también está ahí toda la... Y sobre todo es eso de que una mujer lo saca, un hombre no. O sea, una mujer le dices, ponte a hacerlo, bueno, pues me pongo en YouTube. O sea, sacan Y lo saco. cualquier fórmula de hacerlo. Y los hombres, no, es que delego y que me lo hagan. Y que me lo hagan. Pero por eso el tema de educar desde la igualdad y lo que decíais antes de los grupos de hombres feministas, yo creo que es súper importante, porque yo cuando le empecé a decir ciertas cosas sobre feminismo a mi padre, me miraba con una cara como si no sé, acabara de llegar de Marte, con mi madre diciéndole, te llevo diciendo eso toda la vida. Y la excusa de mi padre era, no, pero es que a mí no me educaron así, con cara de preocupado. Y puedo entender el shock que tiene que ser de repente que a los 70 un grupo de chicas mucho más jóvenes que tú te sienten y te digan, mira, esto hace daño, esto también, y esto no me gusta. Siendo una persona que yo considero que siempre ha sido buen padre, pero tiene micromachismo o macromachismo, es que, claro, ¿no? Entonces yo creo que ese punto de le he dado libros, y ahora, por ejemplo,
La última vez que le vi estaba corrigiéndole cosas a un amigo suyo de, oye, esta broma no tiene gracia. Bueno, pues eso es por la educación, claro, si a ti siempre te hacen pensar que tu rol es otro y que además tienes que cumplir ese rol, que a muchos hombres no le interesa el rol que le ha impuesto la sociedad, ¿no? Cuando empiezas a ver que hay otras formas de hacer las cosas y que hay responsabilidades que a lo mejor tú no tienes el por qué tener, o puedes compartir, o puedes delegar, o a ti te gusta llorar y te llevan mirando mal toda la vida cada vez que se te cae una lagrimita, ¿no? Por eso creo que claro que hay que hacer partícipe absolutamente todas las masculinidad también es que apenas ha cambiado, ¿no? En los últimos años. Yo creo que ahora sí que ya ha empezado a cambiar porque ha salido, ¿no? Pero es verdad que igual que la feminidad no ha cambiado muchísimo, ha habido como en los 30 últimos años aparece un cambio en la incorporación al mundo laboral, mucho más espacios de libertad, mucha más libertad sexual. En el tema de la masculinidad es prácticamente la misma o es muy muy parecido. Entonces ahí yo creo que hay otro cambio, ¿no? Sí, que es que, otro cambio, que pero los muy varones asociado, ¿no? se meten en el ámbito doméstico, ¿no? En el ámbito de los cuidados. Yo creo que ahí va a haber otro golpe y también tengo la percepción de que es ahora, ¿no? Acabo de ver además que no me acuerdo de la fecha, pero ya 2021, lo de las 16 semanas. Las 16 semanas, ya se ¿Para ha 2020 aumentado. o 21? Para 2021 ya va a haber 16 semanas. Para mí eso es súper importante en todos los niveles, ¿no? Hay la PINAS, la plataforma que está de alguna manera impulsando todo eso, y me gusta muchísimo el lema que tienen, que es quien cuida no mata, ¿no? Entonces hace una conexión entre el mundo de los cuidados y de la violencia, de nuevo, ¿no? Dos cosas que están como que escandalizan muchísimo, pues me encanta cuando se conecta, ¿no? Es como quien cuida no mata. Bueno, chicas, es súper tarde, yo creo que todas tenemos que... salir de esta